El corazón de un millonario se encogió cuando vio el pequeño cuerpo acurrucado junto al viejo coche. 3 segundos después, sus ojos, que alguna vez fueron fríos, se llenaron de lágrimas al darse cuenta de que el doloroso pasado de su propia vida se estaba repitiendo en ese niño. Pero, ¿qué sucedería cuando decidiera no darle la espalda nunca más? Antes de empezar, por favor, deja un comentario sobre esta historia y danos una puntuación del 1 al 10. ¿Estás bien? Si hay algo que te gustaría compartir, siempre estoy aquí para escuchar. Espero que encuentres un momento de reflexión al seguir esta historia sanadora, junto con su viaje de coraje y justicia. Esa tarde, Anthony Mendoza salió de su oficina antes de que el sol se pusiera. Era algo raro. Normalmente, solo dejaba la compañía cuando la noche ya estaba avanzada. Con el reloj cerca de la medianoche, su mente abrumada por interminables reuniones y montones de contratos. Anthony, de 35 años, presidente de Mendoza Motors, era conocido como el hombre que nunca descansaba. Su compañía era uno de los mayores fabricantes de coches en los Estados Unidos, poseyendo docenas de fábricas, miles de trabajadores y una red de distribución que se extendía por todo el continente hasta el mundo. Anthony era la imagen perfecta del éxito, poderoso y frío, pero en este momento, todo lo que quería era huir de todo. El coche lo llevaba por el largo camino que conducía a la mansión. Fuera, el sol de la tarde derramaba oro sobre las hileras de árboles, pero para Anthony todo parecía sin vida. Lo único que quería era entrar al garaje, el lugar que aún guardaba el primer coche que había comprado en su vida. No el deslumbrante Ferrari rojo o el lujoso Rolls Royce de su colección, sino un Chevrolet Impala negro de 1972. Su carrocería estaba arañada, la pintura descascarillada. Sin embargo, era un tesoro que nunca dejaría que nadie más tocara. Ese coche marcó el punto de inflexión de su vida. A los 17 años, Anthony acababa de escapar de años de vagar, consiguiendo su primer trabajo en un pequeño taller mecánico en las afueras de la ciudad. Una vez, logró reparar un motor que incluso el jefe mecánico había dado por perdido. El dueño del taller, sorprendido, le entregó al adolescente una gran suma de dinero, el primer dinero que Anthony había ganado con su propia habilidad. Mientras sus compañeros gastaban sus ganancias en ropa o bebidas, Anthony ahorraba tranquilamente cada centavo y luego lo gastó todo en ese desgastado Chevrolet. Para otros, no era más que metal oxidado. Para Anthony, era su primer hogar. Había dormido dentro del coche en noches frías y lluviosas, usado el volante como almohada, escondido en él todas sus esperanzas de que algún día superaría la pobreza. El coche era la prueba de una promesa, que Anthony Mendoza nunca volvería a la vida que una vez conoció, que construiría su futuro con sus propias manos. Cada vez que lo miraba, Anthony sentía tanto orgullo como dolor. El coche era un recuerdo, un compañero y un testigo, recordándole que las viejas heridas aún estaban allí, pero también demostrando que se había levantado de las ruinas. La puerta del garaje se abrió, la luz de fuera derramó oro sobre el pulido suelo de cemento. Anthony entró, sus zapatos de cuero haciendo clic contra el suelo. Se movió hacia el rincón familiar donde el viejo coche negro permanecía en silencio, como un testigo del pasado, pero se congeló. Acurrucada justo al lado de la rueda delantera, había una pequeña figura, una niña. Anthony se quedó inmóvil por un momento. Pensó que sus dos ojos lo estaban engañando. La niña descansaba su cabeza sobre un trapo viejo. Su pelo negro estaba húmedo de sudor, su pálida cara manchada de grasa y suciedad. Sus pequeñas manos estaban apretadas firmemente, tan delgadas que partían el corazón. Estaba profundamente dormida, pero su respiración era superficial. Sus párpados temblaban como si estuviera atrapada en algún sueño terrible. Un escalofrío recorrió la espalda de Anthony. No estaba acostumbrado a escenas como esta. Desde que había dejado atrás la miserable calle de su juventud, se había forzado a evitar cada recuerdo de la infancia. Sin embargo, aquí estaba, vivo ante él. Una niña errante acurrucada, buscando refugio en un garaje junto a un viejo coche. La escena le encogió la garganta, sus ojos de repente ardiendo de rojo. Se agachó y en segundos, las lágrimas cayeron, silenciosas pero imparables. Se acercó, se arrodilló y extendió la mano para tocar su enredado cabello. Los mechones secos y ásperos le oprimieron el pecho. Mirando sus frágiles manos pequeñas, Anthony notó rasguños leves,
algunas manchas hinchadas y rojas. Su corazón se hundió, incapaz de entender por qué un niño podría estar tan maltratado. «Oh Dios», susurró Anthony, con la voz atrapada en su garganta. Rápidamente cerró la boca, temeroso de haber dejado escapar demasiado sentimiento. Pasos apresurados se oyeron detrás de él. Martha, la ama de llaves, de unos 50 años, estricta y directa, corrió al momento de ver la escena y gritó alarmada. «¡Cielos, señor Anthony! Hay una niña extraña en el garaje. Llamaré a seguridad de inmediato». Anthony no se giró. Seguía mirando la cara manchada de tierra. Respondió con voz ronca. «No, lleve a esta niña adentro». Martha se congeló, pensando que había oído mal. Había trabajado para Anthony casi 10 años y nunca lo había visto mostrar preocupación por nadie fuera de los negocios. Abrió la boca para protestar, pero la mirada en sus ojos la silenció. Justo entonces, James, el leal chofer, de unos 60 años, entró. Frunció el ceño al ver a la niña y dijo con ansiedad: «Señor Anthony, si es huérfana o una fugitiva, deberíamos notificar a las autoridades. Tenerla aquí podría traer problemas». Anthony levantó la cabeza, sus ojos fríos pero con un destello de agitación. «Yo decidiré». James quiso discutir más, pero la firme determinación en la mirada de su empleador lo detuvo. Retrocedió en silencio. Martha, aún inquieta, también supo que no era el momento de oponerse a él. Anthony se agachó y levantó suavemente a la niña en sus brazos. Su cuerpo era tan ligero, tan frágil, que sintió que una sola respiración profunda podría destrozarla. En sus brazos, ese pequeño cuerpo temblaba incluso en el sueño. El escalofrío venía de lo profundo de su subconsciente, como si el miedo hubiera sido tallado en su alma durante demasiado tiempo. Anthony se puso de pie, sosteniéndola cerca de su pecho. Sus ojos cayeron brevemente sobre el viejo coche, el primero de todos, un recuerdo insustituible, y por un momento fugaz, pensó que tal vez el destino había colocado a esta niña aquí, justo al lado de los ecos de su propio pasado. Se giró hacia Martha, su voz baja pero firme. «Prepare la habitación de invitados. Quiero conocer la historia de la niña». Anthony sacó a la niña del garaje, cada paso pesado resonando contra las baldosas frías. Martha lo siguió de cerca, con el corazón acelerado. Nunca había visto a su empleador actuar de esta manera, ni había oído su voz temblar al hablar de una niña extraña. James también lo seguía, con la espalda ligeramente encorvada, los ojos nublados por la duda. Ninguno de ellos habló. Solo la respiración constante pero inquieta de la niña dormida en los brazos de Anthony llenaba el silencio. La acostó en el largo sofá de la sala. La luz brillante reveló su pequeña cara aún manchada de suciedad. Martha rápidamente corrió las cortinas para suavizar el resplandor. James se rascó la barbilla, vacilante. ¿Qué planea hacer con ella? Anthony se ajustó el puño, con los ojos fijos en la niña. No respondió de inmediato, solo asintió ligeramente. Martha pensó en llamar a seguridad, pero se detuvo. En su interior se agitaba una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Por qué una niña estaba dormida en el garaje de un millonario, justo al lado del viejo coche que más atesoraba? A la mañana siguiente, Alice abrió lentamente los ojos, parpadeando ante la luz blanca que se filtraba por las cortinas. Se sentó de repente, desconcertada mientras miraba alrededor de la amplia habitación. Todo era extraño: el sofá suave, la brillante mesa de cristal, la lujosa alfombra bajo sus pies. Se agarró a la almohada fuertemente contra su pecho, con los ojos llenos de inquietud. Imágenes borrosas de la noche anterior pasaron por su mente, pero no podía recordar cómo había terminado allí. La puerta de la sala se abrió. Anthony entró, alto y vestido con una camisa impecable, con una expresión severa. Se detuvo ante el sofá, su mirada penetrante. Alice retrocedió, su voz temblando, casi llorando. «Yo lo siento por colarme en el garaje, pero realmente no tenía otro lugar a donde ir». Anthony se cruzó de brazos, de pie, su tono profundo y firme. «Si quieres quedarte, tendrás que aceptar una condición. Tendrás 2 semanas para demostrar que mereces estar aquí. Después de eso, yo decidiré». Alice lo miró, perpleja. ¿2 semanas? No lo entendió del todo, pero algo en su corazón le dijo que esta podría ser su única oportunidad de no volver al lugar que temía. Asintió débilmente, sus labios temblando, pero no dijo nada más.
Martha entró con una bandeja de té caliente. La dejó firmemente sobre la mesa, con su voz llena de desaprobación. Señor Anthony, los niños no son objetos para que los ponga a prueba, para establecer plazos como si fuera un contrato. ¿Se da cuenta de lo que eso significa para ella? Anthony la miró, sus ojos fríos como el acero. ¿Entonces la alternativa es enviarla de vuelta a las calles? Al menos aquí, tiene un lugar para respirar. Martha se congeló. Quiso discutir, pero esa respuesta le oprimió el pecho. Era la primera vez que lo oía hablar de un lugar para respirar. James apareció en el umbral, con las manos en los bolsillos, su tono tranquilo. Por lo menos la niña necesita comida y descanso adecuados. Le pediré a la cocina que prepare algo. El aire se calmó. Alice se sentó en silencio, sus ojos grandes llenos de miedo y esperanza. En los días siguientes, Alice comenzó a encontrar cosas que hacer por su cuenta. Nadie se lo pidió, pero tímidamente tomaba un paño para limpiar las mesas, doblaba servilletas, recogía tazas para lavar. Al principio, Martha le regañó. «Niña, deja eso, no hay necesidad». Alice bajó la cabeza. «Yo solo quería ayudar un poco. Este lugar es tan hermoso que tengo miedo de ensuciarlo». Martha no dijo nada. Miró las manos pequeñas pero hábiles y se marchó con un suspiro silencioso. Anthony mantenía su fría actitud. Hablaba poco, solo observaba desde la distancia. A veces, al pasar, veía a Alice inclinada puliendo una mesa, sus labios apretados, sus ojos concentrados, como si temiera ser regañada. Nunca hablaba, solo observaba en silencio y seguía su camino. Una tarde, James llamó a Alice al jardín. No era un hombre de muchas palabras, pero su naturaleza era amable y paciente. Se sentaron bajo un viejo arce, con las hojas cayendo a su alrededor. James preguntó lentamente, «¿A qué le tienes más miedo, Alice?» Alice bajó la cara, sus manos delgadas se entrelazaron, sus dedos temblaban de miedo. Pasó mucho tiempo antes de que hablara, su voz tan suave como un susurro. «Mis padres murieron en un accidente. Desde entonces, he tenido que vivir con mi tío y mi tía. Me hacían hacer todo el trabajo de la casa. Mis manos están llenas de rasguños de limpiar y mover cosas pesadas. Algunos días ni siquiera me daban de comer. Solo me gritaban en lugar de dejarme comer. Tenía tanto miedo, por eso me fui, vagando, tratando de encontrar un lugar seguro para esconderme». James se sentó en silencio. Estudió su joven rostro, su corazón hinchándose de piedad. No preguntó nada más, solo asintió y colocó su mano delgada suavemente sobre su hombro. Desde lejos, Anthony estaba bajo el techo del porche, sosteniendo una copa de vino. Las palabras de Alice le llegaron, haciendo que su mano se apretara hasta que el líquido se agitara dentro de la copa. Sus ojos se oscurecieron, pero sus labios permanecieron sellados. Nadie sabía qué tormenta se estaba agitando en su interior. Tarde en la noche, la mansión estaba en silencio. Anthony salió de su estudio, caminando por el pasillo. Al pasar por la sala, notó una luz tenue que aún brillaba. Se detuvo y entró en silencio. Alice se había quedado dormida en el sofá. En su mano, aún sostenía la mitad de una servilleta doblada, sus pequeños dedos rígidos por la fatiga. Su cara parecía pacífica, aunque las ojeras bajo sus ojos mostraban que no había dormido bien en días. Martha estaba cerca, su voz apenas un susurro. «Trabaja como si todo lo que quisiera fuera permiso para respirar». Anthony no respondió. Se acercó, se inclinó y puso suavemente una manta sobre los hombros de Alice. Sus movimientos eran lentos, cuidadosos, como si temiera despertarla. Por primera vez, los ojos de Anthony se suavizaron. La mirada helada habitual se había ido. Se quedó por un momento. Su corazón se hundió mientras la miraba. Se dio la vuelta, listo para irse. De repente, el sonido agudo del timbre rasgó la tranquila noche. Martha se sobresaltó y se dio la vuelta. Anthony se detuvo en seco. Sus ojos se entrecerraron. Desde el pasillo, James se apresuró a encender la pantalla de la cámara. Allí, dos caras familiares aparecieron claramente. Un hombre bajo y corpulento, con ojos huidizos, Paul. A su lado, una mujer delgada, con los labios fuertemente apretados, su sonrisa forzada, linda. Ambos estaban en la puerta, con los brazos cruzados sobre sus pechos, sus sonrisas falsas demasiado obvias. El sonido del timbre de la puerta sonó en estallidos urgentes, golpeando como un martillo, convirtiendo el ambiente tranquilo de la mansión
en algo pesado y tenso. Anthony se quedó inmóvil frente a la pantalla de la cámara de seguridad, con el ceño fruncido. En la pantalla apareció Paul, con un aspecto completamente desaliñado. Un hombre de unos 40 años con un vientre hinchado por años de bebida, su cara constantemente enrojecida por el alcohol, sus ojos huidizos acostumbrados a las trampas en lugar de al trabajo honesto. A su lado estaba Linda, su esposa, delgada y demacrada, su cara hundida, pero sus ojos fríos y calculadores. Esa mujer era conocida en el mercado por su lengua afilada, aparentemente amable, pero notoria en casa por su temperamento, especialmente hacia Alice. James habló con voz baja e inquieta. «Señor, están aquí. Alguien debe haberles dicho que la niña se está quedando aquí». Anthony no respondió. Su mano se cerró en un puño. Hizo una señal con una orden brusca. «Abre la puerta». La puerta de hierro crujió al deslizarse lentamente. El viejo coche maltrecho de Paul traqueteó en el patio empedrado, sus faros cortando la oscuridad. La puerta del coche se abrió. Paul se tropezó, apestando a alcohol, con su camisa arrugada apenas abotonada. Linda lo siguió, agarrando su bolso, su cara tensa, aunque su voz intentaba sonar amable. En verdad, a Paul y a Linda nunca les importó mucho Alice. Desde el accidente que se había llevado las vidas de sus verdaderos padres, habían reclamado la tutela solo para cobrar la asignación mensual del gobierno. Paul se lo bebía todo, mientras Linda se guardaba el resto para ella. Para ellos, Alice no era más que una carga, una niña que trabajaba gratis por la casa. Esa tarde, mientras estaba en el mercado, Linda había escuchado a dos mujeres cotillear. Alice se la llevaron anoche unos desconocidos. Parecía un coche de lujo. Tal vez alguna familia rica la adoptó. Asustada, Linda se había apresurado a casa para decírselo a Paul. Los dos entraron en pánico, no por preocupación por Alice, sino por miedo a perder su fuente de dinero constante. La codicia los llevó directamente a la mansión, incluso en medio de la noche. La puerta de la sala se abrió de golpe. Paul y Linda entraron a la fuerza, sus voces resonando, tratando de montar un espectáculo de afecto que nunca tuvieron. Linda se apresuró a fingir que sollozaba, con los brazos extendidos para agarrar a Alice, la niña que acababa de sobresaltarse por el ruido. «Aquí está nuestra niña, Dios mío. Estábamos tan preocupados. No pudimos encontrarla en todo el día. Buscamos por todas partes», gritó Linda dramáticamente. Alice se encogió, retrocediendo. No respondió al abrazo, su cara tensa, su cuerpo encogiéndose hacia adentro. Sus ojos se movieron rápidamente y luego se posaron en Anthony, suplicando en silencio. La mandíbula de Anthony se tensó, su voz profunda y firme. «¿Por qué tuviste que huir de casa?» Paul intervino rápidamente, forzando una carcajada y frotándose el estómago. «Ya sabes cómo son los niños, se ponen tercos. Anthony, no tienes derecho a quedártela. Somos su tía y su tío, sus tutores legales». Alice tembló. Sus labios se entreabrieron para hablar, pero al instante la mano de Linda le agarró el brazo con fuerza por debajo de la mesa. El dolor agudo detuvo sus palabras. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, aunque no se atrevió a hacer un sonido. La mirada de Linda fue rápida y despiadada. «Quédate callada o si no...» Martha, que estaba cerca, no pudo contenerse. Dio un paso al frente. «Puedo ver claramente que la niña les tiene terror. Dejen de fingir». Linda se giró, curvando el labio en una sonrisa burlona. «¿Qué sabrá usted, vieja? Este es un asunto de nuestra familia. ¿Por qué se entromete?» La tensión se hizo más densa en la habitación. Anthony miró a Alice, sus ojos llenos de lágrimas, miedo y, sin embargo, un desesperado destello de esperanza. Su corazón le gritaba que la mantuviera a salvo, pero su mente se hacía eco de advertencias. La ley, el papeleo, los derechos de tutela, la prensa. Sin pruebas, mantenerla se convertiría en un escándalo. En ese momento, una voz vino desde la puerta. «Señor Anthony». Richard, su consejero financiero y compañero de muchos años, entró. Un hombre de unos 40 años, alto y delgado, con una cara tranquila pero ojos perspicaces. Echó un vistazo a la escena y luego fijó su mirada en Anthony. Sin hablar, sacudió sutilmente la cabeza, recordándole: «No hay suficientes motivos. Todavía no». Anthony cerró los ojos por unos segundos. Su mano se apretó contra la silla hasta que las venas se hincharon.
Luego, como si estuviera cortando un pedazo de su propio corazón, forzó las palabras, pesadas y brutales. «Llévense a la niña». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. Alice rompió a sollozar en silencio, su cuerpo temblando con llantos ahogados. Paul le agarró la mano y la levantó de un tirón. Linda se pegó a ella, fingiendo consolarla, pero su agarre en el hombro de Alice seguía siendo de hierro. Alice fue arrastrada, pero justo antes de cruzar la puerta, giró la cabeza. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas, fijos en Anthony. Esa mirada, un grito silencioso de ayuda, le atravesó directamente el alma. Anthony se quedó congelado, inmóvil. Se sintió como si hubiera traicionado su propia infancia, traicionado a una niña que lo necesitaba más. Sin embargo, no pudo hacer nada. La puerta se cerró, dejando la amplia habitación en silencio. Nadie habló. Martha se dio la vuelta, escondiendo lágrimas de impotencia. James suspiró, inclinando la cabeza. Richard miró a Anthony, su mirada una mezcla de simpatía y firmeza. Anthony bajó la cabeza. Sobre la mesa había un pañuelo blanco que Alice había olvidado, el que siempre usaba para limpiar los muebles. Lo recogió, agarrándolo tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Esa noche, las luces del garaje brillaban. Anthony se sentó en una vieja silla de madera, agarrando el pequeño pañuelo en su puño. Miró el coche negro, el primero que había construido al comenzar su carrera, pero en su mente solo estaba la mirada desesperada de Alice. Sus hombros anchos temblaron, las lágrimas se acumularon y cayeron sobre el suelo frío. Bajando la cabeza por primera vez en años, lloró en voz alta. Los sollozos profundos y rotos resonaron por el garaje vacío, convirtiéndolo en el único testigo del dolor que había escondido durante tanto tiempo. Esa noche, el garaje estaba bañado por una luz amarilla tenue. Anthony se sentó en silencio ante el viejo coche, sus manos agarrando el pequeño pañuelo que Alice había dejado. Sus hombros se sacudían incontrolablemente. Los sollozos se liberaban a pesar de sus esfuerzos por contenerlos. Durante tantos años, nunca se había permitido derramar una lágrima. Sin embargo, una niña con ojos temblorosos había destrozado ese muro de hielo. Se desplomó contra el volante. Sus gritos ahogados se hicieron eco, sacando el doloroso pasado que había enterrado profundamente. Los recuerdos de su infancia surgieron en su mente. Una casa destartalada con olor a alcohol, el sonido agudo de cristales rompiéndose, los gritos y los golpes de su padre. Anthony solo era un niño de 10 años, acurrucado en un rincón, agarrándose la cabeza, sin nadie que lo protegiera. Recordó cenas sin comida, solo restos de pan sobre la mesa, noches tan frías que se acurrucaba debajo de la mesa, cubriéndose el estómago con un viejo abrigo roto. Cada vez que la puerta se abría de golpe y las sandalias de su padre borracho arrastraban por el suelo, el corazón de Anthony se encogía, preparándose para la tormenta de ira. El dolor se prolongó hasta el día en que decidió irse, escabulléndose mientras el cielo aún estaba oscuro. Nadie lo buscó, nadie lo llamó. Anthony vagó por las calles, durmió bajo puentes, comió restos y hizo cualquier trabajo que pudo para sobrevivir. Esos años forjaron en él una promesa. Nunca volvería a ese viejo infierno. Pero esta noche, cuando vio a Alice acurrucada en el garaje, todo regresó como una herida que nunca había sanado. Se vio a sí mismo en sus ojos asustados, vio su propia infancia reflejada en ese pequeño cuerpo, y por primera vez en años, Anthony Mendoza lloró como un niño. Pasó el tiempo, meses después, Anthony se sumergió en el trabajo. Reapareció en público con un exterior tranquilo e inquebrantable. Los de fuera solo veían a un hombre de negocios frío, a un millonario exitoso, sin darse cuenta de la fractura en su corazón que aún no se había curado. Esa mañana, fue a inspeccionar el nuevo sitio de la fábrica en las afueras de la ciudad. Con él estaba Victor, el gerente del proyecto, un hombre de unos 30 años, alto y con la piel oscurecida por el sol debido a las largas horas en los sitios de construcción. Victor era leal, tranquilo, pero rápido para manejar los problemas. Victor sostenía el plano, señalando las áreas vacías. Señor Anthony, esta sección será para la línea de montaje. Ese campo abierto está planeado para el almacén de piezas. En el otro extremo, estamos considerando construir dormitorios para los trabajadores. Anthony asintió, caminando lentamente, su mirada aguda escaneando cada detalle. Era un hombre exigente, no se satisfacía fácilmente.
Cuando el grupo giró más allá de un terreno abierto, un ruido repentino cortó el ritmo del trabajo. Gritos, insultos, voces duras y estridentes. Anthony se congeló. Victor también lo oyó, frunciendo el ceño. ¿Qué está pasando allí? Anthony no esperó una respuesta. Caminó rápidamente, con largos pasos, dejando a los demás atrás. Después de pasar varias hileras de contenedores, la escena ante él lo detuvo en seco. Una niña pequeña se esforzaba por arrastrar un saco de arena. El sudor empapaba su joven rostro, sus pequeñas manos en carne viva y ardiendo mientras agarraban la cuerda. Sus pies descalzos se deslizaban por la grava, dejando largos rasguños. Alice, la niña que nunca podría olvidar, ahora atrapada en la miseria de nuevo. Detrás de ella, Paul se tambaleaba, agarrando una botella de licor, gritando a todo pulmón: «Date prisa, te doy de comer para que trabajes, no para que seas inútil». Linda estaba cerca, su cara de piedra. Se lanzó hacia adelante, con el brazo levantado, lista para abofetear a Alice. Anthony no lo pensó dos veces. ¡Alto! Su voz retumbó como una orden. Todos se giraron. Paul se tambaleó, casi dejando caer su botella. Linda se congeló, con la mano aún suspendida. Alice levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos, su cuerpo entero temblando. Anthony se apresuró hacia adelante. Bloqueó la mano de Linda, apartándola de un empujón. Luego se agachó y levantó a Alice en sus brazos. Su frágil cuerpo se desplomó contra él. El olor a sudor y polvo le apuñaló el pecho con dolor. Paul rugió. El alcohol lo hacía imprudente. ¿Crees que el dinero te da derecho a hacer lo que quieras? Es mi sobrina. No tienes derecho a llevártela. Anthony sostuvo a Alice con fuerza, sus ojos afilados como una cuchilla. No dejaré que esta niña sufra un día más. Alice se agarró a su camisa con manos temblorosas, sus labios balbuceando. Por favor, no deje que me lleven de vuelta. Su súplica rasgó el aire como un grito. El corazón de Anthony latía con fuerza mientras miraba sus ojos llenos de lágrimas, viendo al mismo niño desesperado de 10 años que una vez había sido, rogando en vano por ayuda. A su alrededor, los trabajadores se reunieron, susurrando, levantando sus teléfonos para grabar. Algunos negaban con la cabeza con consternación. Pobre niña, tan pequeña, y la hicieron arrastrar sacos pesados. Señor Anthony la está salvando. Miren si esto se hace viral. Linda se dio cuenta de la creciente atención. Su cara se tensó. Se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatar a Alice de los brazos de Anthony, pero la niña se aferró más fuerte, sollozando, su cuerpo temblando como una hoja. Anthony se enderezó, mirando a la multitud de trabajadores. Respiró hondo, su voz resonando con claridad. De ahora en adelante, esta niña se irá conmigo. El silencio se mantuvo por un momento. Su firme declaración golpeó como un martillo. Luego, los trabajadores murmuraron más fuerte, los teléfonos brillando con luces rojas de grabación. Los ojos de Paul se salieron de sus órbitas de rabia. ¿Crees que el dinero puede convertir el negro en blanco? Este es un asunto de mi familia. Linda se burló, su voz afilada como un cuchillo. Bien, si quieres quedártela, entonces nos veremos en la corte. Esa sonrisa fría heló el aire. Anthony sostuvo a Alice cerca, su mano descansando sobre su cabello como una promesa silenciosa. El coche negro rodó hasta el patio de la mansión. El silencio flotaba en el aire, roto solo por el viento que susurraba a través de los árboles. Anthony abrió la puerta y salió, su brazo sosteniendo a Alice con fuerza, como si temiera que alguien intentara llevársela. La niña se aferró a su manga, con los ojos cansados pero aún brillando con una frágil chispa de confianza. Martha ya estaba esperando en los escalones. Casi dejó de respirar cuando vio esa pequeña figura. Los ojos del ama de llaves se llenaron de lágrimas. Abrió los brazos de par en par, su voz temblando. «Cariño, finalmente has vuelto». Alice dudó por unos segundos. Luego soltó la mano de Anthony y corrió a su abrazo. Martha la sostuvo con fuerza, sus manos envejecidas acariciando el cabello desordenado. Las palabras se le quedaron en la garganta como si estuviera sosteniendo a su propia hija perdida. James salió del garaje, el trapo en su hombro aún manchado de aceite de motor. Se rascó la cabeza y sonrió. «Hola, pequeña. Esta vez es mejor que te quedes más tiempo. De lo contrario, me pondré muy triste».
Alice le dio una sonrisa débil, vacilante, pero sincera. Ese pequeño sonido era algo que a la casa le había faltado todo este tiempo. Anthony observó la escena. Su corazón se ablandaba. Durante años, la mansión nunca se había sentido tan cálida. La cena de esa noche fue diferente. La mesa estaba llena de platos que Martha había preparado cuidadosamente. James sacó una silla para Alice, mientras Martha le ponía comida suavemente en el plato. Anthony se sentó en la cabecera de la mesa, como siempre, pero esta vez no se fue temprano. Alice habló de sus días en la escuela. Habló de su estricta profesora de matemáticas, de un dibujo suyo que había sido exhibido en clase, de cómo algunos compañeros la molestaban. Su voz era vacilante pero clara, sus ojos brillaban. Martha intervino con orgullo. Tiene talento para el dibujo. Miro sus dibujos y no puedo dejar de admirarlos. James se rió y bromeó. Ten cuidado, un día será una pintora famosa y el señor Anthony no tendrá más remedio que presumir. Anthony se mantuvo en silencio, la esquina de sus labios ligeramente levantada. Escuchó cada palabra, cada sonido. Una comida que solía ser aburrida se había convertido ahora en un momento que deseaba retener. En los días siguientes, la atmósfera dentro de la mansión cambió notablemente. Alice ya no se mantenía sola como antes. Ayudaba a Martha a recoger verduras. Se reía cuando James le enseñaba a limpiar el coche y se sentaba en silencio al lado de Anthony cada noche mientras leía el periódico. Una vez, James bromeó. Si esta niña se vuelve demasiado buena cocinando, podría quedarme sin trabajo. Alice sacudió la cabeza y respondió seriamente. Solo quiero ayudar a todos aquí. Siento que tengo una familia. Esa simple frase trajo silencio a la habitación. Anthony levantó la vista lentamente. Sus ojos se apartaron del periódico. Dentro de su pecho, una cuerda invisible vibró. Una noche después de la cena, Alice se sentó al lado de Anthony. Giró su taza de té en las manos. Dudó durante mucho tiempo y luego levantó la vista, su voz tan suave como una brisa. ¿Puedo llamarte papá? Anthony se congeló. Esas palabras perforaron la parte más profunda de su corazón. Una vez había pensado que no era digno, que la palabra solo conllevaba carga y dolor, pero esos ojos expectantes no le dejaron escape. Su garganta se apretó. Después de una larga pausa, Anthony asintió débilmente. Alice soltó un pequeño grito de alegría, lo abrazó con fuerza y susurró a través de sus lágrimas. «Papá». Anthony la envolvió con sus brazos, su corazón estallando. Esa palabra ya no era una carga, sino una llama que calentaba los años fríos de su vida. La alegría no duró mucho antes de que Richard llegara, el consejero de confianza, alto y delgado, con una cara severa. Colocó un grueso expediente sobre la mesa, sus ojos pesados. Anthony, acabo de recibir noticias. Paul y Linda han presentado una demanda. Esta vez va a ser brutal. El rostro de Martha se puso pálido, su mano agarrando su pecho. James rechinó los dientes. ¿No tienen vergüenza? Todos los trabajadores vieron con sus propios ojos cómo se abusaba de esa niña. Richard sacudió la cabeza. La opinión pública no es suficiente. En el papel, todavía son los tutores legales. Tenemos que prepararnos, de lo contrario, ganarán. Anthony se quedó quieto, sus ojos oscureciéndose. Miró a Alice, la niña acurrucada en su silla, su rostro sin color. Su corazón se retorció. Se acercó, tomó su pequeña mano y habló con una voz profunda y firme, cada palabra como una promesa. Lucharemos. Alice levantó la vista y en sus ojos llorosos de repente apareció una chispa de luz. Por primera vez en años, sintió que alguien estaba de pie frente a ella, alguien que no la abandonaría. Una llama de esperanza se encendió en su pequeño corazón. Anthony le agarró la mano con más fuerza. No volverás allí. Alice asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas, pero sonriendo a través de ellas. Martha se dio la vuelta en silencio, secándose la esquina de los ojos. James carraspeó, fingiendo mirar por la ventana para que nadie notara sus emociones. Richard se sentó en silencio, con los ojos en el expediente. Lentamente lo abrió, su voz bajando. Todavía les queda una carta, y me temo que es algo que no esperarás. El aire de la habitación se congeló. Alice apretó la mano de Anthony con más fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Anthony levantó la cabeza.
con los ojos resueltos. Sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Esa noche, después de que Richard dejara la pila de expedientes sobre la mesa, nadie en la casa pudo dormir. Anthony se sentó en su estudio, la luz encendida hasta tarde. Alice se acurrucó en el sofá, descansando la cabeza en el libro a medio terminar que él había estado leyendo. De vez en cuando se despertaba de un sueño y lloraba. Martha caminaba por el pasillo, su corazón ardiendo de ansiedad. James fumaba un cigarrillo tras otro en el garaje. A la mañana siguiente, el cielo estaba gris y pesado con nubes. Un coche negro se detuvo frente a la mansión. Anthony sostuvo la mano de Alice, su mirada fría y afilada. La niña se pegó a su lado, sus pequeños dedos agarrando el dobladillo de su abrigo, negándose a soltarlo. Martha le arregló el cabello a la niña, su voz se ahogaba. «Ve con él, cariño. No tengas miedo». Richard estaba cerca, con el grueso expediente apretado contra su pecho, y dijo secamente: «Es hora». El juzgado de la ciudad estaba lleno. Los reporteros se amontonaban a ambos lados de la pasarela. Las cámaras destellaban. Las preguntas le llegaban una tras otra. «Señor Anthony, ¿cree que tiene posibilidades de ganar? ¿De verdad quiere la custodia de la niña o es solo un truco publicitario?» Anthony no respondió. Acercó a Alice, su frágil cuerpo engullido en sus anchos brazos. Alice cerró los ojos, aterrorizada por el aluvión de destellos cegadores. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron, todo el ruido exterior se cortó. Dentro, el ambiente era pesado. El juez golpeó el mazo, su voz severa. «La audiencia comenzará». El abogado de Paul se puso de pie. Llevaba un traje negro, una corbata roja y hablaba con una voz retumbante. «Su señoría, mi cliente es el tío biológico de Alice. Él y su esposa la han criado desde que era pequeña. En cuanto a ese hombre, Anthony, es un solitario. Nunca tuvo una familia. No tiene experiencia como padre. ¿Puede alguien así estar realmente calificado para criar a un niño?» Un revuelo recorrió la sala. Algunos reporteros garabatearon furiosamente. Las cámaras se dirigieron hacia Anthony. Anthony no respondió. Simplemente puso su mano sobre el hombro de Alice, sus dedos presionando ligeramente, como si dijera: «No tengas miedo, estoy aquí». Alice lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Luego bajó la cabeza y le agarró la mano con aún más fuerza. Se llamó al primer testigo, una anciana vecina, frágil y de cabello plateado, que se apoyaba en su bastón mientras avanzaba. Levantó la cabeza, su voz temblaba. «Vivo justo al lado. Muchas veces vi a la niña parada fuera de la puerta, con el estómago vacío, rogando a cualquiera por un trozo de pan. Por la noche, a menudo la escuchaba llorar durante horas. Soy vieja y débil. Lo único que podía hacer era darle un pedazo de pan cada vez que la veía. Me dolía el corazón». La sala del tribunal se quedó en silencio. Martha, sentada detrás, rompió a llorar. James apartó la cara, con los puños cerrados. Alice inclinó la cabeza, sus pequeños hombros temblando. Anthony se acercó y le susurró: «Nunca más tendrás que vivir así». El abogado de Paul frunció el ceño y rápidamente hizo una señal para que una mujer se pusiera de pie. Vestida con ropa de oficina y gafas, se presentó como la exmaestra de Alice. Su voz era fuerte y firme. «Esta niña es terca. Se saltaba la clase muchas veces. Era traviesa, desobediente. Tuve que reprenderla, pero nada cambió». La sala estalló. Algunas cabezas asintieron en acuerdo. Alice rompió a llorar. Se levantó de un salto y sollozó. «Eso no es verdad. Nunca me salté la escuela. Nunca me castigaron. Ella está mintiendo». Desde la última fila, Martha gritó: «Ella dice la verdad. La oí hablar de la escuela todas las noches». El juez golpeó el mazo. «Orden en la sala». Anthony casi se levanta para protestar, pero Richard le agarró el brazo con fuerza, susurrando: «No caigas en su trampa. Quieren que pierdas el control». Anthony respiró hondo y se sentó de nuevo, con los ojos ardiendo, aunque su rostro se mantuvo sereno. Puso su mano en la espalda de Alice y murmuró: «Mantén la calma, cariño. Demostraremos la verdad». El juicio se prolongó. Testigos reales y falsos se alternaban. Algunos juraban que a Alice la habían dejado con hambre. Otros fabricaban historias de que era perezosa. Con cada mentira, el pecho de Anthony se tensaba
pero se obligaba a tragar su ira. El abogado de la parte contraria dio un paso al frente, su tono pesado. Ahora llamamos a nuestro último testigo. Esta persona probará que Anthony, sin importar lo rico que sea, es completamente incapaz de ser padre. El aire de la habitación se tensó. Todos los ojos se volvieron hacia la puerta. Las bisagras crujieron. La puerta de la sala del tribunal se abrió de golpe. Un hombre de cabello canoso entró, su postura alta y recta, aunque su cara estaba marcada con arrugas y sus ojos eran fríos. El rostro de Anthony se quedó sin color. Sus labios temblaron. Su corazón pareció dejar de latir. Era Henry Mendoza, el propio padre de Anthony. El hombre se detuvo, soltó una risa burlona y habló con una voz áspera. «Lo conozco bien. No es digno de ser el padre de nadie». Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Los ojos de Alice se abrieron de terror mientras se agarraba el abrigo de su padre con ambas manos. Anthony miró fijamente al frente, sin poder aceptar que su propio padre hubiera elegido ponerse en su contra. En el momento en que el hombre habló, toda la sala del tribunal pareció contener la respiración. Anthony se quedó congelado, sus manos agarrando inconscientemente el borde frío de la mesa de madera. Sus oídos zumbaban y como una pesadilla, los viejos sonidos regresaron. Los gritos en la noche, los golpes en las puertas de madera, el chasquido de un cinturón de cuero cortando el aire y los dolorosos gritos de la mujer a la que una vez llamó madre. El mareo hizo que Anthony se inclinara hacia un lado. Alice se agarró inmediatamente a su manga, sus ojos llenos de lágrimas temblando mientras susurraba: «Papá, no me dejes». Ese sonido perforó directamente las pesadas capas de la memoria y devolvió a Anthony al presente. Inhaló profundamente y levantó la cabeza, mirando directamente al rostro severo de Henry, el hombre parado en el pasillo. La figura era alta, pero ligeramente encorvada por la edad, su cabello canoso colgando desordenadamente, sus ojos afilados y grabados con amargura. Miró alrededor de la sala, luego su voz ronca sonó, seca y cortante como una cuchilla. Huyó de casa cuando tenía 10 años, sin mirar atrás ni una sola vez a su padre. Un niño ingrato, un traidor a su propia sangre. ¿Cómo puede alguien como él merecer criar a un niño? Los susurros estallaron. Algunos reporteros se pusieron de pie de un salto, garabateando furiosamente. Los destellos de la cámara iluminaron el aire. Martha, sentada en la fila de atrás, tembló mientras su mano se agitaba, mientras que James apretó la mandíbula, con los ojos ardiendo de rojo. Anthony se levantó, su voz temblaba, sin embargo, cada palabra caía con el peso de un martillo. «Me fui porque convertiste esa casa en un infierno. Si me hubiera quedado, tal vez no estaría vivo para estar aquí hoy». Henry se burló, su sonrisa amarga y chorreando desprecio. «Infierno, te di de comer, te di un techo, te di comida y me diste la espalda, dejándome envejecer solo. Eres un ingrato». Anthony respiró pesadamente, con los ojos ardientes. Dio un paso atrás, luego miró fijamente al frente, por primera vez sin evitarlo. «Me diste de comer». Recuerdo que cada día las comidas llegaban tarde. Solo quedaban restos de pan en la mesa. Un techo. Olía a licor barato. El sonido de las botellas rompiéndose, tus zapatillas arrastrándose por el suelo. Recuerdo a mi madre llorando por la noche. Recuerdo tu mano golpeando su cara hasta que se desplomó. Tenía 10 años, temblando en un rincón sin nadie que me protegiera. ¿Y a eso lo llamas un hogar? La sala del tribunal se quedó en silencio. Una reportera se bajó la cara, su mano temblorosa dejó el bolígrafo. La anciana vecina que había testificado antes se secó las lágrimas. Martha agarró la mano de James con fuerza y susurró: «El chico finalmente lo dijo». Anthony continuó. Su voz se ahogaba, pero sus ojos brillaban intensamente. «Mi madre murió al darme a luz. Desde ese día me culpaste por su muerte. Vertiste toda tu rabia sobre mí. Cada paliza, cada grito, cada bofetada. Lo recuerdo. A los 10 años, corrí. Entré en las calles, dormí bajo porches, trabajé para sobrevivir. Sobreviví. Reconstruí mi vida con estas mismas manos. Y por eso sé exactamente lo que es un verdadero hogar. Un lugar sin violencia, sin miedo». Alice rompió a sollozar y rodeó el brazo de Anthony con los suyos. Se ahogó, su voz se rompía. «Papá, te creo.
Sé que nunca serás como ellos. Anthony se agachó, sosteniendo la cerca, susurrando. Nunca más tendrás que tener miedo. No dejaré que vivas lo que yo viví. Una ola de silencio se extendió por la sala. El juez, sentado arriba, miró hacia abajo con ojos severos que llevaban un rastro de emoción. Algunos reporteros bajaron sus cámaras, ya no escribían, solo se sentaban en silencio. El padre de Anthony dio medio paso hacia atrás. En sus ojos, un destello de vacilación brilló, luego desapareció. Apretó los puños, su voz dura y amarga. Solo culpas a tu padre, pero nunca podrás escapar de la sangre en tus venas. Terminarás siendo igual que yo. Anthony levantó la cabeza, su voz resonando en la sala del tribunal. No seré como tú, porque sé exactamente lo que es el infierno. Estoy aún más decidido. Juro con todo lo que tengo que Alice nunca repetirá mi vida. Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla. Alice lo miró, sus ojos llorosos brillando con una fe feroz. Martha rompió a sollozar. James se dio la vuelta, cubriéndose la cara, pero sus hombros se sacudían. Richard apretó el agarre en el expediente. Sus ojos se endurecieron como si hubiera encontrado en la promesa de Anthony una nueva fuerza para la batalla legal que se avecinaba. El juez golpeó el mazo, su voz profunda y clara. Esta audiencia queda aplazada. El veredicto se anunciará mañana por la mañana. El sonido de la madera al golpear resonó como una campana de destino. Alice agarró la mano de Anthony con fuerza, negándose a soltarlo. Anthony cerró los ojos, su corazón en agitación, pero cuando los abrió, brillaban intensamente, los ojos de un hombre que realmente se había levantado para enfrentar su pasado. La noche antes del veredicto, la mansión estaba inusualmente tranquila. El tic-tac del reloj de pared parecía perforar cada latido del corazón. En el estudio, la lámpara de escritorio aún brillaba, proyectando una luz amarilla pálida sobre los expedientes dispersos. Anthony se sentó inmóvil en el escritorio de madera, una taza de café frío en la mano, con los ojos inyectados en sangre por las noches sin dormir. Había leído las mismas páginas docenas de veces, pero las palabras bailaban ante sus ojos. En su mente, la voz de su padre seguía resonando, fría como una cuchilla. No es digno de ser el padre de nadie. Un suave golpe en la puerta. Richard entró, sin gafas, la corbata aflojada, su cara cansada pero aún con esa calma constante. Puso una mano en el hombro de Anthony, su voz firme pero baja. Has hecho todo lo que podías. Deja que la justicia hable. Deja de torturarte. Anthony no respondió. Levantó la mirada a la pared donde colgaba la única foto de su madre. Luego cerró los ojos lentamente. Los recuerdos surgieron. Una infancia de vagabundeo, los llantos de su madre, las noches frías de oscuridad. Todo regresó ahora como si el pasado mismo quisiera ahogarlo justo en el umbral del destino. La puerta volvió a crujir. Alice entró, descalza, con el pelo suelto, sus ojos aún pesados de sueño. Agarró el dobladillo de su camisa tímidamente. Avanzando, su voz era pequeña pero firme. Papá, no tengo miedo. Mañana pase lo que pase, aún quiero quedarme contigo. Anthony se congeló. Esas palabras se llevaron la tormenta en su mente. Abrió los brazos, atrayendo el pequeño cuerpo a su pecho, sosteniéndola con fuerza. Sus hombros temblaron, sus ojos ardieron. Susurró, como si estuviera grabando una promesa en su corazón. Nunca dejaré que te alejen de nuevo, pase lo que pase. Esa noche no durmió, pero al menos pudo quedarse quieto, escuchando la respiración constante de Alice mientras se quedaba dormida en sus brazos. A la mañana siguiente, el juzgado estaba lleno. Los reporteros llenaban ambos lados. Las cámaras destellaban como relámpagos. El público se agolpaba, muchos de ellos personas que una vez habían presenciado el sufrimiento de Alice. Un coche negro se detuvo en los escalones. Anthony salió, la pequeña mano de Alice firmemente agarrada a la suya. Richard lo siguió de cerca, caminando alto, con los ojos afilados. Martha y James se sentaron a una distancia, habiendo llegado temprano, observando en silencio. Dentro de la sala del tribunal, Paul y Linda ya estaban sentados. Paul llevaba un traje nuevo, su vientre tenso contra los botones, sus labios torcidos en desprecio. Linda vestía un vestido oscuro, sus labios pintados de un rojo audaz, su sonrisa chorreando confianza. Estaban seguros de que la victoria sería suya. Alice se pegó al lado de Anthony. Él apretó el agarre en su pequeña mano,
con los ojos fijos en el estrado del juez, negándose a flaquear. El mazo golpeó. El juez entró, con la cara severa. Toda la sala se puso de pie. El juicio comenzó. El aire era pesado. El abogado del demandante repitió sus argumentos, enfatizando los lazos de sangre y llamando a Anthony un solitario no apto para ser padre. Las palabras resonaron en la sala, pero esta vez Anthony no vaciló. Puso su mano sobre el hombro de Alice, su mirada tranquila. En el momento decisivo, el juez hojeó el expediente, su voz clara y deliberada. Después de revisar todas las pruebas, las declaraciones de los testigos, y considerando el mejor interés del niño, el tribunal por la presente declara que la custodia de Alyssa es oficialmente concedida a Anthony Mendoza. Las palabras golpearon como un trueno en un día despejado. La sala del tribunal estalló. Algunas personas rompieron a llorar de alegría, otras aplaudieron ruidosamente. Los reporteros tomaron fotos sin cesar, los destellos inundaron la sala. Alice rompió a llorar, gritando, ¡Papá! Se arrojó a los brazos de Anthony, aferrándose tan fuerte que apenas podía respirar. Anthony la levantó, su visión borrosa, sus lágrimas cayendo sobre su suave cabello. Por primera vez en su vida, tuvo un momento que se sintió completo. El juez no se detuvo allí, continuó con la misma voz constante. Paul y Linda son despojados de la tutela. Se les exige que devuelvan todos los fondos de manutención malversados y son sentenciados a 2 años de prisión suspendida por abuso infantil. Paul se puso pálido. Sus labios temblaban mientras intentaba levantarse para protestar, solo para ser refrenado por los oficiales de la corte. Linda se mordió el labio hasta que sangró, su lápiz labial corrido manchando su cara. Desde la galería, los susurros airados se elevaron. Se lo merecían. ¿Cómo puede alguien dañar a un niño? Dios no lo permitirá. Richard se quitó las gafas, secándose los ojos. Martha se aferró al brazo de James. Las lágrimas se acumulaban. James murmuró suavemente, finalmente, justicia. Cuando el juicio terminó, la prensa se abalanzó. Los micrófonos, las cámaras y los lentes apuntando a Anthony. Una joven reportera, de pequeña estatura, se abrió paso hasta el frente, su voz temblando de emoción. Señor Anthony, ¿tiene un mensaje que le gustaría enviar a la sociedad? Anthony miró a Alice. Ella todavía se aferraba a él, con los ojos rojos pero brillando intensamente. Él sonrió suavemente, luego levantó la mirada hacia las cámaras. Su voz era profunda, firme y resonante en todo el pasillo. Los niños necesitan amor, no explotación. Por un momento, la sala se quedó en silencio. Luego de repente estalló en aplausos estruendosos y vítores. Las cámaras destellaron de nuevo, capturando la imagen de Anthony sosteniendo a Alice en sus brazos, con toda la multitud poniéndose de pie en ovación detrás de ellos. En ese momento, Anthony entendió que la batalla no era solo suya y de Alice, sino una voz para innumerables niños olvidados por ahí. Cuando las puertas de la sala del tribunal se cerraron, el coche llevó a Anthony y Alice fuera de la ciudad. En el asiento trasero, Alice se apoyó en su hombro, sus pequeñas manos agarrando su manga. Anthony se mantuvo en silencio, mirando por la ventana mientras las hileras de árboles y edificios se desvanecían detrás de ellos. Por primera vez en años, vio el futuro no como reuniones o contratos interminables, sino como un hogar formado por la presencia de esta niña. Cuando llegaron a la mansión, la luz de la tarde caía sobre el porche. Martha ya estaba esperando, y en el momento en que vio a Alice, las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras extendía los brazos. «Mi niña, finalmente estás en casa». Alice corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Desde el garaje, apareció James con una bolsa de dulces en la mano, silbando. «Un día feliz merece una celebración, pequeña. Prepárate para llenarte la barriga». Alice rompió a reír, sus risas brillantes llenando el patio. Ese sonido despertó a la casa que había estado en silencio durante tantos años, convirtiendo las paredes frías en algo vivo. Anthony se paró detrás de ellos. La esquina de sus labios se levantó en una rara sonrisa. A partir de ese día, la atmósfera en la mansión cambió por completo. Por las mañanas, Martha y Alice iban juntas a la cocina. El ama de llaves dedicada le enseñó a la niña a amasar masa y a cortar verduras. Las manos de Alice todavía eran torpes, a veces haciendo volar la harina por todas partes, pero ambas se reían hasta que les dolía el estómago.
Martha se reía atento que las lágrimas le rodaban por las mejillas, mientras Alice, sonrojada, se secaba las manos en el delantal y murmuraba tímidamente: «Seguiré practicando para que mañana pueda cocinar algo para papá». Anthony a menudo se paraba en la puerta, observando esa escena que le recordaba lo que nunca había conocido en su infancia. Una cocina cálida, un niño alegre y un adulto con suficiente paciencia para enseñar. Por las tardes, James a menudo llevaba a Alice al parque. Le enseñó a lanzar una pelota y a montar en bicicleta. Cada vez que Alice se caía, James la ayudaba rápidamente, bromeando: «Eres bastante buena cayendo, pero el truco es que tienes que reírte después de caer». La risa de Alice resonó, su cabello desordenado volando al viento. A veces, Anthony los seguía, sentándose en un banco a la distancia, viéndola correr por el césped con la pelota en la mano. Su corazón se ablandaba. Una parte de él deseaba haber tenido una infancia así. La cena se convirtió en un ritual sagrado. Anthony solía comer solo, terminando rápidamente y dejando una habitación vacía. Pero ahora esperaba a que Alice se sentara. Esperaba a que ella sonriera antes de empezar. Una noche, Alice lo miró, sus ojos brillando como estrellas. «Papá, ¿eres feliz?». Anthony dejó su copa de vino, encontrándose con su mirada. Su voz era firme y deliberada. «Más feliz que con cualquier contrato que haya firmado en mi vida». La respuesta hizo que las mejillas de Alice se pusieran rosadas mientras sonreía. Extendió la mano y abrazó su brazo como para grabar ese momento en la eternidad. Martha se dio la vuelta, secándose los ojos, mientras James solo sacudía la cabeza con una sonrisa. El jefe está completamente atado por esta pequeña hora. La sala también cambió. El viejo piano fue sacado y limpiado. Alice se sentó en el banco, sus pequeños dedos presionando las teclas, produciendo sonidos torpes, pero Anthony se quedó escuchando atentamente, como si estuviera tocando la melodía más hermosa del mundo. Martha se acercó a James y susurró: «¿Lo ves? El jefe ha cambiado por completo». James asintió. Sí, esa niña es exactamente la medicina que necesitaba. Una tarde, mientras la luz dorada se extendía por el jardín, las puertas de la mansión se abrieron de repente. Un hombre de cabello plateado, delgado y demacrado, entró. Era el padre biológico de Anthony, Henry. Tosió con fuerza, sus manos temblorosas agarrando un bastón. Sus ojos ya no solo tenían amargura, sino también fatiga, cálculo y súplica. Henry se detuvo en el patio, mirando a Anthony. Su voz era áspera. «Hijo, estoy enfermo. No me queda nada. Ayúdame esta vez y nunca más te molestaré». El aire se congeló. Alice se aferró inmediatamente a Anthony con fuerza, el miedo en sus ojos. Martha frunció el ceño mientras James dio medio paso hacia adelante, listo para intervenir. Anthony miró a su padre sin expresión. Los recuerdos surgieron, años empapados de sangre y lágrimas, de la sala del tribunal donde este hombre lo había desheredado públicamente. El silencio se prolongó. Luego Anthony dio un paso adelante lentamente, su voz profunda y firme. «Aprendí a ser padre de un niño, pero tú nunca fuiste un padre para mí». Henry vaciló, su rostro se puso rojo. Por un instante, la vieja ira parpadeó en sus ojos, pero rápidamente se apagó. Tambaleándose, se dio la vuelta, su figura frágil encogiéndose en la puesta de sol antes de desaparecer más allá de las puertas. Anthony se quedó quieto, su mano cerrada con fuerza. Alice le tiró de la manga y susurró: «Papá, vamos al garaje». Sorprendido, Anthony frunció ligeramente el ceño. Miró a sus ojos claros y vio la esperanza brillando en ellos. Con un suspiro, asintió. La puerta del garaje crujió al abrirse. El resplandor del crepúsculo se vertió, bañando el viejo coche en oro, el mismo coche que Anthony había comprado con el primer dinero que ganó. Alice le soltó la mano y corrió hacia adelante, sus pasos resonando en el espacio. Anthony se detuvo en el umbral, su corazón latiendo con fuerza. El garaje, que una vez fue un lugar lleno de dolor y orgullo, ahora estaba abierto de nuevo, pero esta vez ya no estaba solo. La puerta del garaje crujió al abrirse, su sonido resonando en el patio. Alice corrió primero, su pequeña figura desapareciendo en la cálida luz dorada que brillaba desde el interior. Anthony la siguió, con sus manos aún vacilantes, como si no estuviera listo para enfrentar un lugar que albergaba tantos recuerdos amargos como las primeras huellas de su vida. Pero lo que tenía delante lo hizo detenerse.
El garaje ya no era frío y polvoriento como antes. Martha había colgado macetas de flores cuidadosamente a lo largo de las paredes, sus colores brillantes floreciendo bajo la nueva luz. James había reemplazado todo el sistema de iluminación. Las bombillas doradas se extendían por el techo, proyectando un suave resplandor sobre el viejo suelo de cemento, tan suave como un domingo por la tarde. Se habían colocado estanterías de madera, llenas de juguetes, cajas de pintura y cuadernos que aún olían a papel fresco. El viejo coche de Anthony permanecía en su lugar familiar, pero en lugar de estar enterrado en un rincón oscuro, ahora brillaba con una capa de esmalte fresca, como un recordatorio de que incluso lo que una vez estuvo roto podía ser restaurado. Alice dio una vuelta, su cabello volando, sus ojos brillando con las luces de arriba. Se rió, su risa clara resonando en la habitación. De repente, se detuvo, abrió su mochila y sacó el viejo osito de peluche que la había acompañado en sus años más oscuros. Una oreja estaba rota, el pelo gastado. Sin embargo, para Alice, había sido su único consuelo. Con cuidado lo colocó en la estantería más alta, erguido como si fuera un tesoro. Su pequeña mano le acarició la cabeza y su voz se alzó suavemente, un susurro al pasado. Mañana puedes quedarte aquí en paz. Ya tengo a papá. Detrás de ella, el pecho de Anthony se tensó. Sabía que en ese momento, Alice no solo estaba dejando un osito de peluche, estaba dejando el peso de su infancia, cerrando la puerta a sus días de miedo. Alice se giró, con los ojos brillantes, su voz temblaba pero era firme. La primera noche que dormí aquí, al lado de ese coche, deseaba que alguien me cuidara. Ahora tengo a papá. Anthony dio un paso adelante sin esperar otro segundo. Se agachó y la envolvió en sus brazos. El calor de su pequeño cuerpo se filtró en su pecho, haciendo que sus hombros temblaran. Su voz se rompió, pero cada palabra llevaba el peso de un juramento. Y yo finalmente tengo una familia. Alice hundió su cara contra él, llorando con fuerza, pero una sonrisa brillaba a través de sus lágrimas. En la puerta, Martha y James estaban en silencio. La anciana ama de llaves se secó los ojos y susurró: «Señor misericordioso, esta niña ha hecho lo que yo no pude hacer durante tantos años. Lo ha traído de vuelta de la oscuridad». James se cruzó de brazos, asintiendo, aunque sus ojos también brillaban. «El jefe está atado ahora, y me alegro por ello». Una voz familiar habló desde detrás de ellos. Richard se acercó. Su abrigo colgaba suelto sobre su hombro. Su cara, que solía ser severa, se suavizó. Miró a Anthony y dijo lentamente: «Ganaste el juicio, pero lo que es más importante, te encontraste a ti mismo». Anthony levantó la cabeza, sorprendido por un momento. Luego asintió levemente. En ese instante, supo que Richard tenía razón. Durante años, solo había vivido para luchar contra los fantasmas de su pasado, para luchar contra su padre, para luchar contra sus recuerdos. Pero hoy, gracias a Alice, ya no luchaba. Había aprendido a reconstruir. Alice le tiró de la mano a Anthony y lo llevó al viejo coche. Ese coche una vez había sido su primer orgullo, el regalo que se hizo a sí mismo después de esos duros primeros años de construir una carrera. Ahora era un testigo de su cambio. Ambos se sentaron en el suelo del garaje, con la espalda contra la rueda. Alice apoyó su cabeza en su hombro, sus piernas se balanceaban mientras charlaba sobre pequeñas cosas. Cómo su maestra elogió su dibujo hoy, cómo James le prometió dejarla intentar conducir el coche eléctrico en el jardín mañana, cómo Martha le estaba enseñando a hornear dulces. Anthony escuchaba en silencio, una leve sonrisa en sus labios. Nunca imaginó que podría sentarse en este garaje, no con soledad, sino con la risa de un niño. «Papá, ¿eres feliz?». Alice ladeó la cabeza para preguntar. Anthony se giró hacia ella, sus ojos profundos pero amables. «Más feliz que con cualquier contrato que haya firmado». Alice sonrió abrazando su brazo. Su risa resonó por el garaje, mezclándose con las cálidas luces doradas, pura y brillante. Martha, James y Richard se marcharon en silencio, dejando a padre e hija solos. En el garaje solo quedó la risa, mezclada con suspiros de alivio y luz. En la estantería, el viejo osito de peluche permanecía inmóvil, un testigo del viaje de la oscuridad a la luz. El garaje, que una vez fue una prisión de soledad y lágrimas, se había convertido ahora en el corazón del hogar.
Anthony sostuvo la mano de Alice, los dos sentados uno al lado del otro junto al coche, sonriéndose. Él sabía que a partir de ese momento, esta habitación ya no era un lugar de dolor, sino un símbolo de curación. El garaje se cerró, pero la luz permaneció. Han pasado muchos años desde esa noche en que las luces del garaje estaban encendidas. El tiempo no ha borrado las heridas del pasado, pero las ha convertido en cicatrices, lo suficiente para que Anthony y Alice las recuerden sin dolor. La mansión, que alguna vez fue silenciosa, ahora estaba llena de los sonidos de la vida. El piano resonaba desde la sala de estar. Los cachorros ladraban en el jardín. La risa de Alice sonaba brillante mientras corría por el pasillo. Martha seguía siendo el ama de llaves dedicada, pero ahora a menudo llamaba a Alice «pequeña dama» y le enseñaba todos los secretos de la cocina. James rara vez estaba solo en el garaje, porque Alice siempre encontraba una manera de colarse para ayudarlo a pulir el coche o a girar tornillos de forma juguetona, y luego estallaba en risas cuando él fingía regañarla. Anthony, el hombre que una vez había vivido una vida cerrada, había cambiado tanto que incluso él apenas podía creerlo. Antes solo había conocido contratos y trabajo, pero ahora hacía un hueco en su agenda para desayunar con Alice, llevarla a la escuela o simplemente sentarse durante horas escuchándola practicar el piano. Una mañana de principios de primavera, la suave luz del sol se extendía por el jardín. Anthony se paró junto a la ventana, sosteniendo una taza de café, observando a Alice regar las plantas. Había crecido mucho, su largo cabello recogido pulcramente en la espalda, su figura grácil. Sin embargo, en su sonrisa todavía había la misma inocencia que había visto el primer día que la encontró en el garaje. Alice levantó la vista, vio que Anthony la miraba y gritó: «¡Papá! Las rosas que planté han florecido». Anthony sonrió, abrió la puerta y salió. Se agachó para admirar las rosas de un rojo brillante que se balanceaban a la luz del sol. «Son hermosas. Las has cuidado muy bien». Alice sonrió, sus ojos brillando. «Las cuidé de la misma manera que tú me cuidaste a mí». Sus palabras dejaron a Anthony sin habla. Extendió la mano, acariciando suavemente su cabello, su corazón rebosante de una calidez que iba más allá de las palabras. Por las noches, cuando el trabajo se dejaba a un lado, la familia se reunía alrededor de la mesa. Martha a menudo cocinaba los platos favoritos de Alice y James a veces contaba chistes que hacían reír a todos. Anthony se sentaba en silencio, escuchando. Ya no se apresuraba a dejar la mesa como solía hacerlo. Una noche, Alice dejó su tenedor y cuchillo y preguntó seriamente: «Papá, ¿crees que has cambiado mucho?» Anthony se detuvo, luego asintió: «Muchísimo, pero creo que es gracias a ti que me he vuelto así». Alice apoyó la barbilla en la mano, sonriendo. «Yo también. Si no fuera por ti, probablemente todavía estaría en algún lugar oscuro». Los dos se miraron. Ya no se necesitaban más palabras. Solo una gratitud silenciosa. Unos años después de ser adoptada, Alice participó en un recital de piano en la escuela. La sala de conciertos no era grande, pero estaba llena de padres. Anthony se sentó en la primera fila, con un traje impecable, sus ojos revelando un nerviosismo. Cuando Alice subió al escenario, el foco de luz cayó sobre ella. Sus manos se posaron en las teclas. La melodía comenzó vacilante al principio. Luego fluyó llena de emoción. La música contaba su propia historia. Días de oscuridad, miedo, luego la cálida luz de encontrar un hogar. Anthony se sentó congelado, recordando la noche en que había cargado a Alice en el garaje, su pequeño cuerpo temblando en el sueño. Ahora, esa niña era lo suficientemente fuerte como para pararse frente a toda una audiencia. La pieza terminó y la sala estalló en aplausos. Alice hizo una reverencia, sus ojos buscando inmediatamente la primera fila. Anthony se puso de pie, aplaudiendo ruidosamente. En ese momento, se dio cuenta de que no era solo un padre, sino la audiencia más leal de su hija. Otra noche, cuando la luz de la luna brillaba sobre el jardín, Alice y Anthony se sentaron juntos en el garaje. El garaje se había convertido en el lugar más íntimo de la casa, lleno de juguetes, libros y fotos de sus recuerdos compartidos colgadas en las paredes. Alice abrazó una almohada, se apoyó en su hombro y susurró: «Papá, creo que este garaje es como el corazón de la casa. Solía ser tan frío, pero ahora es brillante y está lleno de recuerdos.
Anthony asintió suavemente, su mano apretando la de ella. Tienes razón, este garaje una vez me vio solo, y también es el lugar donde te encontré. Siempre será el comienzo de nuestra historia. Alice levantó la vista y sonrió. Nunca lo olvidaré. Anthony la miró a los ojos, sintiendo una paz profunda. Después de tantos años de lucha, después de innumerables noches sin dormir, todo lo había llevado aquí, a esta simple tarde, sentado al lado de su hija en una habitación llena de luz. Henry Mendoza, su padre biológico, nunca regresó después de esa única vez que vino a rogar. A veces, Anthony escuchaba que estaba débil, viviendo tranquilamente en un pueblo lejano, pero Anthony no sentía odio, solo una indiferencia tranquila. Había elegido a su verdadera familia, y esa familia era Alice. Cuando Alice tenía 16 años, escribió en su diario: «Una vez pensé que siempre sería una niña abandonada, pero hoy sé que soy la hija de Anthony Mendoza, y eso es suficiente para caminar hacia adelante con coraje». Anthony leyó esas líneas por casualidad. Sus ojos se empañaron. Cerró el diario y sonrió. En el jardín, las rosas florecieron intensamente. En el garaje, las luces seguían brillando. Anthony y Alice se sentaron juntos, charlando ociosamente sobre el futuro, sobre viajes, sobre qué universidad asistiría Alice, sobre una pequeña casa junto al mar que visitarían en verano. El garaje, que una vez fue un símbolo de dolor, se había convertido en un símbolo de esperanza. Y en ese momento, Anthony supo que realmente había encontrado su hogar. El garaje, iluminado con su luz constante, donde comenzó su viaje, seguía siendo el lugar al que regresaban, pero con nuevos corazones, pacíficos, enteros y sanados. Queridos amigos, la historia de hoy no es solo sobre un millonario que encuentra a un niño en un garaje. Se trata del viaje de un alma que sale de las sombras a la luz. De un hombre que parecía conocer solo el poder y el dinero, Anthony encontró su corazón de nuevo en los ojos temblorosos de Alice. Y desde el mismo momento en que rompió a llorar, todo cambió. Esta historia nos recuerda que el mal nunca triunfará para siempre. Aquellos que explotan a los niños, aquellos que viven de la crueldad, tarde o temprano se enfrentarán a la justicia. Más importante aún, las buenas personas, sin importar cuánto sufrimiento soporten, finalmente serán recompensadas con la felicidad que merecen. Quizás en la vida, cada uno de nosotros tiene nuestro propio garaje, un lugar donde una vez nos derrumbamos, donde nos sentimos solos, donde llevamos nuestro agotamiento. Pero cuando la luz aparece, ese mismo lugar se convierte en el punto de partida de un hogar, un viaje de curación. Para Anthony y Alice, el garaje ya no era un lugar de vacío frío, sino un símbolo de renacimiento. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido un momento que te haya ablandado el corazón de la misma manera que lo hicieron las lágrimas de Anthony en esos 3 segundos? ¿Crees que un solo abrazo, una palabra amable, puede cambiar el destino de alguien? Si estuvieras en el lugar de Anthony, ¿estarías dispuesto a abrir tus brazos para proteger a un niño? Realmente quiero escuchar tus pensamientos, porque cada respuesta es parte de las historias conmovedoras. Las historias conmovedoras que Cuentos del Alma siempre atesora y comparte contigo. Y antes de que cerremos, permítanme enviar mis más sinceros saludos a todos ustedes, la querida audiencia de este canal. ¿Cómo han estado últimamente? ¿Hay algo que les pese en el corazón o que los conmueva profundamente, como lo hizo la historia de hoy? Si es así, por favor, dejen un comentario. Leeré cada una de sus palabras, porque más que nadie, Cuentos del Alma siempre quiere escuchar y caminar a tu lado. Recuerden, la vida todavía guarda milagros simples. No importa cuánto perdamos, mientras el amor permanezca, siempre encontraremos un camino hacia adelante. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a Cuentos del Alma para que no se pierdan las próximas historias.